Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie. Así que diciendo esto, comenzamos. El corazón de Pilantita casi dejó de latir cuando la princesa Nil retiró sus persistentes labios y le susurró suavemente al oído. Esto se llama beso francés. Solo se utiliza para expresar deseo por su amante. A pesar de la continua lluvia, Pilantita estaba decidida a caminar de regreso al palacio, pues aún no amanecía. Sin embargo, tuvo que encontrar una excusa para asegurarse de que los bocadillos de la princesa Nil estuvieran perfectamente preparados para hoy. Al principio, la princesa Nil pronunció muchas palabras, pero finalmente, cuando Lady Pink insistió en irse, la princesa Nil no dijo nada para detenerla. Lleva un paraguas, Kumpin, dijo la princesa Nil, antes de agarrar un gran paraguas del almacén. Puedo ir sola, no quiero molestarte. Pilantita bajó la cabeza y apretó los labios con fuerza. El rostro de la princesa Nil se levantó de repente, frunció el ceño, y sus ojos agudos se centraron en el rostro de Pilantita por un momento. Finalmente dejó escapar un suspiro de resignación. Entonces pudo caminar hasta el porche delantero. La suave voz de la princesa Nil en este momento era tan suave como el susurro de la lluvia. Pilantita miró esos ojos sombríos de Anil por un momento. La princesa Nil sonrió con cansancio antes de guiar a Lady Pink a través de la puerta del pasillo que conducía a la terraza. Una gota de lluvia golpea su rostro cuando se abre la puerta. El frío envolvió a Pilantita y tuvo que levantar la mano para acariciar su brazo y calentarlo un poco. La princesa Nil abrió el paraguas antes de entregárselo atentamente a Pilantita. Lady Pin levantó sus grandes ojos ansiosos. Por favor, tenga cuidado, Kun Pin. Tenga cuidado de no resbalar. Sí, Anil, por favor, vuelve adentro. Si te mojas así bajo la lluvia, me temo que te vas a enfermar, dijo Pilantita con voz débil, como si estuviera hablando con una niña pequeña. Me gustaría despedirme de ti hasta que camines hacia el palacio. Luego yo voy a regresar. Eres tan terca, Anil. Al ver que la princesa Nil no tenía intención de regresar, Pilantita decidió regresar al palacio, sin mirar atrás. La princesa se sienta en una silla de madera, que combina con el color de la terraza, mirando a la dueña que camina rápidamente por el camino, que parece más húmedo. Pronto esa delgada figura desapareció. Pilantita estaba fuera de la vista, pero la princesa Nil seguía apoyada en la misma silla. La expresión ansiosa en el rostro de Lady Pin después del beso aún perdura en sus pensamientos. Me disculparé para dormir primero. Pilantita recuperó el conocimiento, se escapó y rápidamente desapareció en su habitación. El sonido de la puerta cerrándose fue tan rápido como una declaración de que no quería que nadie se entrometiera en su mundo. El sonido de la puerta cerrándose todavía resuena en la cabeza de la princesa Nil. En el pasado era la princesa Nil quien se sentía así. Seguía lloviendo y la princesa Nil permaneció allí hasta tarde. Princesa Nil, Lady Pink me ha asignado ofrecerle el desayuno a mi señora. La princesa Nil arqueó las cejas con curiosidad sobre por qué la persona que ofrecía la comida de esta mañana era otra persona, una sirvienta. ¿Dónde está Kumpin? Al escuchar una voz tan solemne, la sirvienta rápidamente colocó una bandeja de comida en la mesa. Ella está en el palacio, mi señora. ¿Y por qué no vino aquí? ¿Tiene algo que hacer? Ninguno, mi princesa, respondió honestamente. ¿O está enferma por la lluvia? Lady Pin está bien. También preparó esta papilla de arroz. Gracias, le dijo la princesa Nil. Sin embargo, ella miró fijamente hacia la ventana, a la habitación de Kumpin. Suspira de nuevo cuando ve que esa ventana está actualmente cerrada. La mente de Pilantita no sería diferente. La princesa Nil tragó saliva con dificultad.
Una vez más, hoy fue completamente rechazada por Pilantita. Todavía era Maiping quien ofrecía bocadillos al palacio. Esta vez la princesa Nil se limitó a mirar las albóndigas tailandesas en el plato. Después de que se fueron, la princesa Nil se sentó en la silla de madera en el balcón, mirando la ventana del dormitorio de Kumping, como había pasado haciendo la mayor parte del día. La diferencia es que las ventanas ahora están casi abiertas y se puede ver la luz amarilla a través de las cortinas blancas que mueve el viento. Pero cuando la princesa Nil levantó la cara y buscó a alguien con atención, esa ventana se cerró de repente. Se cerró con una sensación parpadeante que atravesó el corazón de la princesa Nil, sin dejar esperanza. Para la princesa Nil, lo que está haciendo Pilantita es solo evitar. Más bien se ve como una forma de ignorar y descartar el amor, dejándola completamente conmocionada. La princesa Nil seguía mirando la luz que entraba por la rendija de la ventana y la lluvia seguía golpeándola. Ella permanecía inmóvil como una escultura. Ya era muy tarde y la princesa Nil seguía sentada en el sofá, cerca de la ventana. Estaba absorta en un dibujo al lápiz de una mujer. Ella nunca soñó que incluso estando tan cerca de la princesa, sus corazones estarían muy lejos, lo suficiente como para hacer que la princesa Nil sintiera nostalgia por Kumping, lo que la hizo expresar sus sentimientos dibujando varias poses de la dama una vez más. Desafortunadamente, por muy similar que sea el dibujo a Pilantita, carece de la calidez. Terminamos, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.